Ortega Rubio Carniceros les invita a pasar por nuestro nuevo establecimiento en la avenida de Miajadas 13 de Trujillo. Una amplia trayectoria profesional nos avala y queremos seguir atendiendo a nuestra clientela con nuestros mejores productos, carnes frescas cada día, con la garantía que solo les ofrece Ortega Rubio Carniceros, además de los mejores productos de nuestra tierra, jamones, quesos, vinos y dulces. Y ahora, con motivo de nuestro traslado, les ofrecemos importantes ofertas diarias. Ortega Rubio Carniceros, avenida de Miajadas 13, Trujillo. Inmobiliaria Rommel, somos una empresa de gran responsabilidad. Tenemos como objetivo conseguir para usted la vivienda ideal. Gestionamos su compra con garantía y eficacia. Venta y alquiler de todo tipo de inmuebles en Trujillo y comarca, de segunda mano y de nueva construcción. Gran oferta de fincas rústicas en toda la provincia. Inmobiliaria Rommel, Ronda, Plaza de Toros 2, Trujillo. Solirroll Cerramientos. Cerramientos metálicos, material ganadero, cerrajería en general, servicio de cizalla y plegadora, estructuras metálicas. Solirroll Cerramientos, Polígono Industrial La de Silla, carretera Madrid-Lisboa, Trujillo. Teléfono 927 32 15 44 y en internet solirrollcerramientos.com. Buenos días, otro viernes más estamos con vosotros el programa de familia y hoy para empezar vamos a hablar de el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. Decir que este trastorno es un trastorno de origen neurobiológico caracterizado principalmente por 3 síntomas: el déficit de atención, la hiperactividad, la impulsividad cognitiva y conductual. Aparte de ello tenemos otra serie de síntomas que se aprecian en los primeros años de vida, principalmente en el colegio, más o menos a partir de los 6 años. Se nota que los niños son muy intranquilos, que pierden las cosas con facilidad, se distraen, a la hora de concentrarse tienen problemas, son niños que tienen problemas de conducta y de emocionalidad, de autocontrol, de la memoria, del trabajo verbal y no verbal, problemas en el afecto, en la motivación, en el rendimiento y en la internalización del lenguaje. Incluso tienen también problemas para reflexionar. Su origen principalmente es genético y suele haber 3 tipos. Uno que son el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que son aquellos niños que se les nota que tienen una serie de comportamientos mucho más movidos, se le caen fácilmente las cosas al suelo, mueven manos y piernas, no paran de hablar, interrumpen, y otros que no tienen esta característica o este último síntoma, que es la hiperactividad, que pues no tienen estas conductas de movimientos estereotipados. Y por último tendríamos el último trastorno, que sería el combinado, en donde están, digamos, las dos cosas, el trastorno de déficit de atención con la hiperactividad. Su etiología, hay distintos estudios e investigaciones en donde un 7% de la población infantil está afectado por este trastorno. Y lo curioso de ello es que afecta más a niños que a niñas. Este trastorno puede producir una serie de consecuencias en los niños a largo plazo. Tendríamos lo primero, los trastornos de aprendizaje. En el colegio se empiezan a ver una serie de datos, una serie de comportamientos en donde dices que mi hijo pues no va como el resto de los niños. Suelen llevar un retraso escolar y que se ve principalmente en dificultades en la lectura. Son niños que tardan más en aprender a leer, son niños que tienen más dificultades a la hora de contar, en hacer las operaciones básicas, se le olvidan las que se llevan, no saben colocarse los dedos para contar, es más difícil que internalicen la capacidad de cálculo y los números. En la expresión escrita, a la hora de escribir, también suelen tener una letra ilegible, en donde aparecen bastantes omisiones, sustituciones, las palabras, las sílabas trabadas,
las equivocan, bra por bar, y etcétera, y nos damos cuenta de ello porque todas estas dificultades o estos trastornos de aprendizaje no van acorde con la edad que cursan. También se puede producir a largo plazo una posibilidad de trastornos oposicionistas. O sea, si no se trabaja con estos niños desde el principio el tema de autocontrol y comportamiento, pueden llegar, cuando lleguen en la adolescencia, a tener unos trastornos oposicionistas o negativistas. Estos son niños que suelen discutir, tienen rabieta, son negativos, son hostiles, se enfadan fácilmente, molestan deliberadamente a los demás y suelen ser rencorosos. También pueden crear o producirse un trastorno disocial, en donde estos niños no respetan las normas ni los derechos de los demás, suelen tener conductas agresivas e incluso pueden provocar daños a las propiedades ajenas como robo, etcétera. Dificultades en las emociones que se van a basar principalmente en una conducta que es la rabieta. También pueden presentar depresión ansiosa. Si nos damos cuenta, si son unos niños en donde tienen unos problemas y dificultades en la concentración y en la atención, pues vamos a tener una serie de problemas derivados de todas esas dificultades de atención y de concentración. Y también se van a traducir en el comportamiento. Por lo tanto, es muy importante trabajar e intervenir con ellos desde edades bien tempranas. Hay que trabajar desde casa y desde el colegio. Lo primero que se tiene que hacer, que el colegio lo suele hacer muy bien, suelen realizar una evaluación psicológica desde el departamento de orientación y los equipos psicopedagógicos. Se valora al niño todas aquellas necesidades que tiene y las dificultades asociadas. Y si hay otros trastornos, porque algunas veces estos niños también tienen otro tipo de trastornos. Pueden tener también un tratamiento farmacológico. Este lo suele poner el pediatra o el neuropsicólogo. Y por último, una valoración psicopedagógica para trabajar todas aquellas áreas en las que tengan dificultades. Dentro del tratamiento farmacológico, lo que se va a intentar con esta medicación, en la que muchas veces los padres son reacios, es mejorar la concentración de los niños. La concentración es importante a la hora de realizar las tareas y sus deberes, que es uno de los síntomas en donde encuentran más rechazo. Un posterior tratamiento sería el tratamiento psicológico, en donde hay que informar del trastorno a los padres que entiendan perfectamente que se trata de un trastorno neurobiológico, en donde tienen que trabajar principalmente el área de conducta y de comportamiento. Es importante que los padres desde casa establezcan una serie de normas y limitaciones. Para ello pueden trabajar con una técnica que se llama la economía de fichas, que no es otra cosa que ofrecer una serie de refuerzos positivos cada vez que los niños vayan mejorando su conducta. En cualquier parte de la casa, en la cocina, se puede establecer en una cartulina o en un folio una serie de normas de casa en las que ellos tienen que respetarlas. Puede ser pues no levantarse de la mesa en la comida, tener unos horarios y unos hábitos de estudio, que intenten acabar las tareas, utilizar la agenda para que no se les olviden las cosas, ya que son niños que pierden las cosas con facilidad y se distraen. Y todas esas normas, tener en una de las partes, hacerlo con pegatinas, por ejemplo, si lo haces bien, pues recibes una pegatina de un color. Y si lo haces mal, recibes una pegatina de otro color, para que los niños vayan teniendo también un registro y un control de sus conductas. Así vamos reforzando todas esas conductas y los niños pueden aprender a autocontrolarse. También habría que trabajar el tema de las rabietas y de las conductas, ya que hemos dicho que suelen ser niños que quieren imponer sus criterios. Los padres tienen que tener unas normas fijas para que estos niños se encuentren seguros y aprendan a comportarse, ya que tanto en casa como en el colegio se encuentran con problemas de conducta. Mejorar las estrategias de comunicación entre padres y hijos para que los niños también, aparte de conocer las normas con esa economía de fichas que os he dicho,
puedan ellos mismos autocontrolarse y reforzarse también positivamente cada vez que alguna de las conductas que realicen estén dentro de nuestras normas. Y hay que trabajar también con ellos las habilidades sociales. No todos los niños con déficit de atención suelen tener problemas en habilidades sociales, pero sí que es verdad que debido a este comportamiento impulsivo suelen ser niños que se los rechaza desde el colegio, porque imponen sus criterios y aparte de eso son bastante inquietos. Y la maduración cognitiva, digamos que va un poquito por debajo respecto a la maduración intelectual que tienen dentro de su edad y de su ciclo. Entonces tienen continuas discusiones, rabietas con los compañeros, porque intentan hacer las cosas deprisa sin reflexionar y suelen ser pues rechazados por el resto. Y tienen problemas a la hora de hacerse amigos o de relacionarse con los demás, porque casi siempre terminan con discusiones o con algunas situaciones conflictivas. Eso hay que trabajarlo tanto dentro del colegio como desde casa. Y por último sería trabajar psicopedagógicamente, que habría que mejorar todas las habilidades del niño y los comportamientos. Estas habilidades del niño y los comportamientos se trabajarían desde el aula. Para ello estaría el equipo y el departamento de orientación los que realizan esa evaluación de esas necesidades que tiene el niño, y los tutores desde el aula van a trabajar pues toda el área de matemáticas, de lectura, de lenguaje, de expresión escrita, etcétera. Y para finalizar, terminaríamos dando una serie de consejos para los padres. Entender que el trastorno con déficit de atención es un trastorno neurobiológico. Esto quiere decir que los niños tienen una dificultad a la hora de concentrarse y de atender. Por lo tanto, van a tener más dificultades que otros niños a la hora de estudiar y realizar los deberes, que suelen ser una de las quejas que más tienen los psicólogos por parte de los padres. Incluso algunos de los padres llegan a desesperarse con estas situaciones. Entonces, lo primero, pues que tengan muchísima paciencia, que utilicen un método flexible para trabajar con ellos, en donde pongan pequeños objetivos y trabajen cosas muy sencillas. No podemos trabajar una división si primero no ha aprendido a multiplicar. O sea que aunque nuestro hijo vaya por debajo del nivel de nuestra clase, nosotros tenemos que intentar que los conocimientos previos estén aprendidos. Este tipo de niños van a necesitar siempre un apoyo y un refuerzo, porque como hemos dicho, estas dificultades de aprendizaje se van notando desde los 6 años. Y a partir de los 6 años, si la lectura no está bien aprendida, es normal que estos niños tengan dificultades en la comprensión, dificultades en el cálculo y dificultades a la hora de realizar las tareas ellos solos. Hay que organizar en casa horarios de estudio y también ayudarlos a planificar esos deberes y a realizarlos, ya que, aunque queremos que los niños sean autónomos, nos encontramos con un problema y un trastorno en el que tienen esa dificultad. Otra de las cosas con las que nos encontramos también los psicólogos es que los padres son reacios a darle los tratamientos farmacológicos. Los tratamientos farmacológicos que se dan a los niños en estas situaciones suelen mejorar muchísimo la concentración y el comportamiento, y sobre todo en aquellos que tienen hiperactividad van a conseguir que se tranquilicen y se normalice ese comportamiento. O sea, quiere decir que estos niños pues van a estar tirando menos cosas, se van a mover menos, y eso va a hacer que esa concentración y esa atención sea muchísimo más efectiva a la hora de realizar los deberes. Hay que reforzar la lectura principalmente. Los niños tienen que aprender a leer y conocer todas las letras, y posteriormente el comprender lo que están leyendo, ya que si no, estos niños no van a poder adelantar en aquellas tareas en donde las instrucciones tengan que ser leídas y realizadas por ellos mismos. Es muy bueno también realizar técnicas para mejorar la atención, la memoria y estilos cognitivos. Técnicas de atención serían muy sencillas. Tenemos las típicas sopas de letras.
Las sopas de letras requieren una memoria continuada, en donde los niños tienen que fijarse en las letras y buscar las palabras. Entonces, la utilización de todos los días, 5 o 10 minutos en la realización de sopas de letras o la búsqueda de semejanza, los típicos dibujitos en donde vienen dos dibujos iguales y en algunos de ellos faltan una serie de elementos. Bueno, pues esos son buenísimos. Y de memoria también podéis encontrar en Internet, en diferentes páginas, sobre todo en las páginas de psicoeducativas, aparecen técnicas de atención y juegos para niños con trastorno de déficit de atención. El ordenador es un instrumento bastante eficaz en este caso, porque digamos que no es el típico papel o papel y boli que parece que son como unos deberes, sino que es como algo más lúdico y los niños además les va a venir muy bien. Entonces podéis trabajar con ellos todo ese tipo de cosas y técnicas de memoria también. En estas páginas suele aparecer también imágenes en donde tienen que recordar determinados detalles de los dibujos y posteriormente le hacen una serie de preguntas o tienen que añadir los elementos que faltan, etcétera. Ese tipo de cosas también van a mejorar bastante la atención. Y luego a nuestros hijos, por último, hay que darle un ambiente tranquilo y relajado. Si tenemos en cuenta que estos niños tienen esta actividad tan intensa y esa falta de concentración, nos encontramos con un desarreglo conductual que a ellos les hace encontrarse también con problemas de autoestima y verse más incapacitados respecto a los compañeros de clase. Al ver que no son capaces de realizar las tareas que hacen los demás, ellos van a ir construyendo un concepto de su autoestima bastante negativo. Para ello hay que animarlos, motivarlos y darle una serie de tareas en donde realmente ellos puedan salir con bastante éxito. Aparte de todas estas consideraciones, tenemos que entender que los padres también cuando reciben el diagnóstico de los hijos suele sentarlos bastante mal. Bueno, pues entender que simplemente es un trastorno que puede irse modificándose en el ambiente dependiendo de las normas, las conductas y el trabajo que nosotros vayamos haciendo con nuestros hijos y que es totalmente positivo, o sea que a lo largo de los años se pueden conseguir perfectamente muchísimas mejorías en estos niños. El problema está cuando estos niños no se detectan a tiempo y no se trabaja desde casa con ellos, desde casa y desde el colegio, ¿vale? Aunque los colegios actualmente este tipo de problemas suelen abordarlo desde edades muy tempranas. En casa tenemos que tener esta colaboración, hay que tener esta paciencia con estos niños y hay que trabajar con ellos continuamente. A partir de los 13, 14 años, si han tenido un tratamiento psicoeducativo adecuado y aprenden o han adquirido todos estos conocimientos básicos, tanto de cálculo como de lenguaje y de operaciones básicas, estos niños podrán ir perfectamente acorde con el resto de su clase. Pero para ello, primero nosotros tenemos que ejercitar, digamos, todos aquellos aspectos cognitivos del niño. Y bueno, sin más que decir, hasta que el próximo viernes nos podamos ver y hablaremos de otros temas importantes.